Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Antes que se nos olvide, no se olviden de marcar la campanita que queda aquí a mano derecha de ustedes para que puedan recibir los últimos videos que estamos filmando. Hoy día tenemos un tema bastante serio. Ha generado mucho revuelo en las últimas semanas en Chile y tiene que ver con un tema tributario. Para eso hemos invitado a una persona que es experta en la materia, Magdalena Bersovich. Ella es abogada de la Universidad Católica, ha hecho un magíster en Dirección y Planificación Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella también es socia de Bersovich y compañía en alianza con Fontaine y compañía y es experta en temas tributarios. Magdalena, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro canal, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? ¿Cómo te va? Saludo a las personas que nos están viendo. Muchas gracias a ti. Magdalena, vamos de lleno. Parece interminable estar discutiendo sobre temas tributarios en el país, un país que se suponía que tenía fama de serio, y dar certeza a los inversionistas. Hemos tenido modificaciones tributarias durante el mes de febrero de este año, durante la época de la señora Bachelet, subidas de impuestos, y nuevamente tenemos en el Congreso una nueva ley que es el 2,5%. Cuéntanos un poco de qué se trata esta ley, es constitucional y a quién afecta. Juan Ignacio, un grupo de parlamentarios del sector de izquierda de la política chilena presentó en junio de este año, 2020, un proyecto de ley que pretende establecer un impuesto, como se llama en jerga popular, el impuesto a los superricos. Es un impuesto que busca gravar el patrimonio bruto, y vamos a explicar qué se entiende por patrimonio bruto, de aquellas personas naturales que al 31 de diciembre del año 2019 tengan más de 22 millones de dólares en su patrimonio. El impuesto, como bien decías tú, es una tasa de 2,5% sobre esos bienes y se pretende recaudar dentro de los 30 días siguientes a que se publique la ley. Desde la perspectiva legal, te puedo indicar, sin temor a equivocarme, y creo que no va a haber ningún técnico en este país constitucionalista o que se dedique a los temas tributarios que pueda decir que este proyecto es constitucional. Nuestra legislación obliga a que todos los temas que tienen que ver con impuestos estén establecidos en la ley, y esa ley tiene que haber tenido un origen en un mensaje de iniciativa exclusiva del presidente de la República. En este caso, como te comentaba, esa iniciativa exclusiva fue pasada a llevar por este grupo de parlamentarios y por la vía de una reforma constitucional buscan establecer este impuesto que no solamente en cuanto a su forma de presentación es contrario a nuestra legislación, sino que el proyecto en sí, en su contenido, también adolece de vicios bastante graves. Por de pronto señalarte que lo que se pretende gravar o generar impuestos es el patrimonio bruto. El patrimonio bruto, en este caso, corresponde a todos los activos que tiene esa persona, sin considerar las deudas que se hayan contraído para generar esos activos. Entonces, desde la perspectiva técnica, establecer un impuesto al patrimonio bruto significa no reconocer el sacrificio económico en que ha incurrido esa persona para generar esos activos. Entonces vamos a estar gravando una riqueza que no es tal, porque tú y yo y las personas que nos están escuchando, aunque no sean expertos, sabemos que patrimonio es el activo menos el pasivo.
Aquí, sin embargo, se desconoce eso y solo se quiere gravar con impuesto a ese activo. ¿De acuerdo? Entonces, si tiene activos por 22 millones de dólares y tiene deuda por 22, va a tener que pagar igual el impuesto con la tasa del 2,5, porque no le van a dejar rebajar las deudas asociadas a esos activos. Me queda claro. Y estas personas, se entiende que esto es un impuesto sobre un impuesto, porque probablemente ya tuvieron que pagar por esos bienes en algún momento, ¿no? Bueno, efectivamente, lo que tú estás hablando en materia legal se conoce como el impuesto al patrimonio. Ya nuestra Constitución establece la posibilidad de generar impuestos al patrimonio, pero esos impuestos ya están acotados en nuestra Constitución y son la contribución a los bienes raíces y el impuesto a la herencia. No hay otro impuesto al patrimonio y la Constitución prohíbe estos impuestos, salvo las excepciones que están establecidas con carácter transitorio. Ahora, ¿qué experiencia hay en otros países con respecto a este tipo de cosas? ¿Les ha ido bien? ¿Qué pasa siempre nos estamos comparando con la OCDE? ¿Nos puedes comentar un poco qué pasó ahí, si esto ya se hizo en algún momento? Sí, claro. Bueno, de los 36 países que integran la OCDE y respecto de los cuales, ¿no es cierto?, nos encanta compararnos, a pesar de que las comparaciones siempre son peras con manzanas y resulta que no son fidedignas al momento de poder sacar conclusiones que sean aceptadas. De esos 36 países, 13 en la historia han establecido el impuesto y hoy día solo 3 tienen vigente el impuesto. Esta estadística básica da cuenta primero que de todos los países en que se instauró, estos 16, para que en el tiempo hoy día solo 3 lo tengan, da cuenta de varias cosas. Primero, que desde la perspectiva de la recaudación, estos países en el informe de OCDE, que yo te voy a enviar para los que nos están viendo puedan consultar el informe, se establece y se relata de manera súper concreta y a través de gráficos, la verdad que la lectura es bastante fácil. Se dice que primero los costos para poder recaudar el impuesto en que incurre la administración fiscal de cada país suele ser superior a lo que efectivamente se recauda, porque es un impuesto de muy difícil recaudación. Después, no solamente los costos de agencia son mayores a lo que recauda, sino que en aquellos países en donde se ha mantenido el impuesto, a pesar de que esos países generan mayor riqueza y tienen mejor PIB cada año, la recaudación del impuesto, sin embargo, baja. Entonces, es fácil concluir desde ahí que a pesar de que la actividad económica pueda ser mejor cada año, la recaudación va disminuyendo y eso se puede ver entre otras razones, por ejemplo, a lo fácil que es que frente a este impuesto las riquezas reaccionan y buscan jurisdicciones fiscales que sean más beneficiosas, que a lo mejor no tengan este impuesto, o por último, que en caso de que ellos tomen la decisión de querer pagar, busquen jurisdicciones que tengan una mejor base sobre la cual se aplica el impuesto. Como hablábamos en la primera parte, yo te decía que en Chile el proyecto no permite la rebaja de pasivos. En los países de la OCDE en donde ha estado y continúa vigente, por ejemplo, se deja descontar las deudas. Dejan también, por ejemplo, descontar aquellos activos que sirven como la casa familiar de las personas que están pagando el impuesto. Los distintos países han establecido bases imponibles tomando en consideración que si bien van a gravar con este impuesto, lo que no quieren es atacar la actividad económica por la cual genera la riqueza ese contribuyente. Cuestiones que nuestra legislación no toma. Y por último, también me parece interesante contarle a los que nos están viendo que este impuesto, la única manera que funcionaría sería que todas las jurisdicciones fiscales lo tuvieran. Porque si no, cada vez que tú pones este impuesto, los contribuyentes buscan, como te decía recién, jurisdicciones que no lo tengan. Y eso es muy sencillo, porque de los 36 que te comentaba de la OCDE, hoy día solo 3 lo tienen. Entonces, no cuesta nada domiciliarse en otros países sin tener incluso que llevar la riqueza al extranjero. Magdalena, yo entiendo un poco que el espíritu de esto es la recaudación, ¿no es cierto? Es que vivimos una situación de crisis en el país, que es necesario que todos se pongan con
con más plata, incluso aquellos que tienen más. Entonces hay como teóricamente un espíritu, vamos a pensar en positivo, porque si pensamos en negativo vamos a pensar que aquí hay un tema ideológico muy potente. Durante el gobierno de la señora Bachelet se subieron los impuestos y se esperaban recaudar 8.000 millones de dólares y se recaudó la mitad. En este caso estamos hablando de que este 2,5%, y aquí viene, y perdona si te pregunto algo que es medio complicado, pero la gente del Frente Amplio y la gente que está proponiendo este nuevo proyecto, además que es inconstitucional por lo que acabas de decir tú y por varias razones, es inconstitucional, dicen que van a cobrar un 2,5% a los patrimonios de más de 22 millones de dólares. Número uno, aquella persona que tiene 21 millones de dólares, 999.000, no paga este impuesto, lo cual es un absurdo. Pero existe otro absurdo en este punto, que es que ellos dicen, vamos a cobrar un 2,5% y nuestra meta es recaudar 6.500 millones de dólares. Si uno dice, ok, vamos a recaudar, si uno saca regla de 3, estamos hablando de que teóricamente estas 1.500 familias aproximadamente que estarían pagando este impuesto representarían un patrimonio de 260.000 millones de dólares, que en términos prácticos Chile está en una cifra un poco superior a eso en términos de PIB. ¿No es absurdo pensar que 1.500 familias o 1.500 personas en Chile tienen 260.000 millones de dólares en activos cuando el país entero produce eso en un año? ¿No existe un cálculo absolutamente equivocado y errado al respecto? Mira, Juan Ignacio, yo he seguido bastante de cerca el tema del debate del proyecto desde que se inició y te puedo indicar varias cosas. Primero, el proyecto de ley que te lo voy a mandar y respecto del cual además me tomé el tiempo para subrayar todas aquellas cosas que a mí me parecieron que no correspondían con la realidad. Primero decirte que está lleno de falta de ortografía, que si bien es un tema de forma y probablemente no le interesa a nadie más que a mí, un proyecto de reforma constitucional, por la importancia que tiene, al menos uno esperaría de las personas que lo presentan, seriedad en cuanto a la forma. Respecto del fondo, así como tú indicas que se espera que más o menos 1.500 personas paguen este impuesto, cuando tú escuchas a Boric y está por escrito, él dice que solamente va a gravar a 400 personas. Respecto entonces de los números que ellos calculan, yo creo que probablemente el cálculo de 1.500 sobre ese 2,5 que dices tú que supera el PIB, yo creo que está mal hecho en el sentido de que ellos están esperando que lo paguen 400 personas. Entonces ahí como que a lo mejor tal vez nos cuadra un poquito más. Realmente yo encuentro que es vergonzoso que se presente un proyecto de reforma constitucional con ese tipo de errores y horrores. A ver, perdona que te pregunte de nuevo un tema que parece como medio irracional. ¿Por qué 22,5 millones y no otra cifra? ¿Por qué no 21, 24, 23, 22? No sé. ¿Hay alguna racionalidad al respecto? Me encantaría poder responderte, la verdad es que no, porque yo de todo lo que revisé de los impuestos de los países que lo tienen y que lo tuvieron, no encontré este número de 22 millones. Había sobre 5, sobre 10, la verdad es que desconozco cuál fue la razón. Magdalena, este tema ha sido tocado en profundidad por una serie de medios de comunicación. Te he visto en la radio, ha aparecido el domingo, han aparecido incluso Ricardo Caballero hablando sobre este tema ayer, donde dijo textual: creo que esto es una terrible señal. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Por qué es una terrible y por qué es una señal que no es buena? A ver, me gustaría, antes, si me permites, indicarte, Juan Ignacio, que las razones que motivan a los parlamentarios a hacer esta presentación me parecen muy loables y desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de ponernos de acuerdo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el tema de la pandemia va a requerir y ha requerido muchos recursos. Estamos de acuerdo que los recursos son escasos, estamos de acuerdo que la gente que tiene más tiene que contribuir más, pero lo que yo no estoy de acuerdo es que primero se trate por vía constitucional de pasar a llevar
la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Creo que, no sé si Caballero estará pensando lo mismo que yo, porque él es economista y yo soy abogado. Para los que tenemos formación jurídica, no respetar la Constitución significa el principio del fin. Y no solamente este proyecto de los superricos es como el primer espolonazo, ¿no es cierto?, a esta estructura que creo que de manera a lo mejor insuficiente y que podría corregirse, pero en general ha funcionado bien. Con la presentación del proyecto de retiro del 10% de las AFP, que también se hizo por la vía de una reforma constitucional buscando un resquicio porque no tenían cómo llegar sino a través de la iniciativa exclusiva del presidente, y yo asumo que el presidente Piñera no iba a estar dispuesto a hacer una presentación de esa naturaleza. Creo que se están aprovechando del pánico, no para buscar el bienestar de los ciudadanos, porque ellos tienen que tener claro que si bien este impuesto tal vez pueda recaudar algo de lo que ellos indican, creo que no se ha tomado en consideración los efectos negativos que esto va a tener, no solo desde la perspectiva jurídica y del preciosismo que buscamos aquellos que nos dedicamos a los temas legales, sino que también están pensando en el corto plazo, porque la recaudación que se espera, que debe además ser dentro de los 30 días siguientes a que se publique la ley, cuestión que es inédita en Chile, no ha existido nunca una obligación a los contribuyentes de pagar un impuesto respecto del cual ellos se levantaron el 1 de enero de ese año y no sabían que iban a tener que pagarlo, obligar a que se pague dentro de 30 días, además obligando al mismo Servicio de Impuestos Internos a ponerse en una situación de tener la capacidad técnica para hacerlo. Eso, a mi parecer, es bastante improbable que ocurra, y si ocurriera, el efecto, como te digo, inmediato puede ser positivo porque se puede recaudar. El punto es qué es lo que pasa después. Si bien este impuesto se supone que está establecido con un carácter transitorio por una única vez, ahí yo tengo dos cosas que decirte, y si somos rigurosos en el análisis, yo creo que primero tenemos que contarle un poquito a la gente que está escuchando que los impuestos de carácter transitorio en Chile nunca han tenido ese carácter, siempre terminan siendo de carácter permanente. Entonces, si efectivamente el impuesto se pudiera recaudar dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la ley, perdón, de la reforma constitucional, tenemos primero el efecto inmediato que se va a producir, que es que en Chile los impuestos que se ponen como por una sola vez o de carácter transitorio terminan siendo siempre permanentes. Entonces, por ejemplo, recordemos para el terremoto del 2010, cuando recién asumió el presidente Piñera, se subió el impuesto de primera categoría para poder paliar los efectos que iba a producir, ¿no es cierto?, toda la reconstrucción. El impuesto de primera categoría, por supuesto, no bajó. Es más, hoy día en Chile tenemos una tasa del 27%, que es bastante alta en relación con los países que nos gusta compararnos, la OCDE. Y segundo efecto, y esto es lo que me parece más grave, y creo que vas a poder compartir conmigo, que este proyecto, que ya formaría parte de nuestra Constitución, yo creo que a los extranjeros que quieran venir a invertir en Chile les va a producir una alerta roja, y probablemente si tenían una buena imagen país, esto va a generar que la inversión extranjera probablemente no quiera venir a Chile, porque nosotros teníamos reglas claras y sabíamos, además, que si se producían cambios en materia de impuestos, estos tenían que ser por ley. Entonces, ¿cómo le explicas tú a un inversionista extranjero que esto ya no es así? Entonces, recaudación, a lo mejor tickets se pudieron financiar, los bonos y las cosas que se necesitaron para la pandemia, pero generamos un efecto país, y en esto sí es lo que yo creo que Caballero estaba pensando cuando expuso aquí en Chile. O sea, efectivamente, esto es una mala imagen país, no porque tengamos un impuesto solamente, sino que por la forma en que se generan esos hechos grabados. Creo que eso es súper relevante. Sí, Magdalena, mira, sobre ese tema que es interesante, si lo miramos desde un punto económico, Estados Unidos, lo primero que hizo Donald Trump cuando asumió su presidencia fue bajar los impuestos. Estaba dentro de la cota alta de los impuestos a nivel planetario, estaba sobre el 30%, y ahora está más bien cerca del 20%, un 21% me parece que es el impuesto que tiene Estados Unidos en este momento.
y significó un impacto para la economía norteamericana que creó varios millones de empleos, al punto de que la cesantía que ellos tenían, que era bastante baja, del orden del 6 y algo por ciento, alcanzó a estar en enero de este año cerca del 3%. Es decir, de alguna forma confirmando lo que tú estás diciendo, Magdalena, que los impuestos en general son gravámenes que gravan y los flujos de capitales en el mundo no tienen límites, porque si tú te demoras 33 horas en llegar a Japón, las transferencias de dinero son segundos. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a estar compitiendo con países que tienen impuestos más bajos. Tenemos una gran cantidad de empresarios y gente que se ha ido de Chile ya a causa de los impuestos que se incorporaron en el gobierno de Chile. Ha habido una gran cantidad de personas que han tenido que deshacerse de propiedades por el impuesto que hubo en febrero de este año. Pero aparte de eso, la pérdida, que mucha gente dice, bueno, ¿esto en qué forma me afecta? Esto afecta que los capitales, como tú decías, al irse del país, dejan de estar produciendo dentro del país. Son empresas que no se van a formar, son empresas que no van a llegar, la falta de seriedad de reglas que se cambian a última hora. Ahora, uno dirá, bueno, pero ¿y qué pasa con otros países? Tenemos el caso de Gerard Depardieu, ¿no es cierto?, que conversábamos en off, que me parece interesante que lo comentes, y otros personajes a nivel mundial que han hecho de que se cambien de países. Cuéntanos un poco sobre eso, qué es lo que en la práctica sucede, cómo le afecta a los países esto. Claro, bueno, el caso que comentas del famoso y tan talentoso actor, ¿no es cierto?, Gerard Depardieu, él tomó una decisión radical. Él decidió renunciar a la nacionalidad francesa única y exclusivamente en razón de este impuesto que está en Francia, y un poco trayendo esa experiencia tan radical, ¿no es cierto?, a nuestra realidad chilena. Yo te puedo contar que a partir de octubre del año pasado, a raíz del estallido social, muchos empresarios en Chile comenzaron el principio de su salida del país, tomando la decisión de no continuar con dar trabajo aquí en Chile. Entonces, y bueno, si a eso le sumas todo lo que ha ocurrido a partir de esta pandemia, tenemos a muchos empresarios hoy día, no por el tema del impuesto a los súper ricos, sino que en general por el ambiente que hay en el país, tratando de blindar sus patrimonios en caso de que esta cuestión se nos complique aún más. Entonces, frente a un impuesto de esta naturaleza, probablemente las grandes fortunas no van a tomar la decisión todos de renunciar a su domicilio en Chile y radicarse en el extranjero, pero sí yo creo que esto lo que genera es un mayor malestar, porque tú debes saber que en el estudio de la OCDE, que te comenté que la gente que nos está viendo va a poder revisarlo, se recomienda el impuesto al patrimonio solo en la medida que los países no tengan impuestos al patrimonio, como contribuciones de bienes raíces, como impuesto a la herencia. Nosotros somos un país que cumple esos requisitos. Tenemos los dos impuestos, y con la ley 21.210, que se publicó en febrero, como señalabas tú, en el gobierno de Sebastián Piñera, se estableció un impuesto mini a los súper ricos, que consiste en que los bienes raíces que tenga una persona natural al 31 de diciembre del 2019, que en su conjunto superen los 400 millones de pesos, van a pagar una sobrecuota de contribución. Entonces se buscó un mecanismo previendo que era necesario, ¿no es cierto?, allegar nuevos recursos para poder implementar políticas públicas. Se pensó de la manera más inteligente, no porque ellos sean más inteligentes, sino que la experiencia mundial ha demostrado que gravar la propiedad raíz suele tener mejores resultados porque la enajenación de esas propiedades frente a un nuevo impuesto es más lenta, y por último la gente asume ese impuesto como parte del costo de vivir en el país, mientras que la fortuna, que es líquida, a diferencia de los bienes raíces, ¿no es cierto?, es de fácil movimiento. Como decías tú, en 30 segundos se hace la transferencia y la plata ya no está. Entonces nosotros sí nos pusimos las pilas y generamos este impuesto al patrimonio para estas viviendas, y creo que con eso, y también en el gobierno de Michelle Bachelet, en la ley 20.780, se le dio la facilidad a aquellos domiciliados y residentes en Chile
que tenían dineros en el extranjero o propiedades, activos, que no estaban declarados frente a la administración fiscal, se les dio la opción de poder ponerse al día, declarar esos activos, pagar un 8% como un impuesto por única vez, y con eso blanquearon su situación y a partir del año siguiente empezaron a pagar impuestos sobre esa riqueza, que también es una forma de establecer un impuesto al patrimonio, si tú quieres. Entonces, de alguna manera, Chile ya estaba, a lo mejor de manera incipiente, poniéndose al día con estos impuestos al patrimonio y grabando la riqueza. Entonces, no se entiende desde la perspectiva técnica, yo lo entiendo desde la perspectiva política y desde, ¿no es cierto?, la galería vociferante que quiere que los ricos le den a los pobres y que, ¿no es cierto?, revivamos a Robin Hood, ojalá todos los días. Pero siento que desde la perspectiva técnica de la OCDE estábamos nosotros cumplidos, desde la perspectiva de nuestros impuestos estábamos cumplidos, y por lo tanto, de verdad que fuera de los argumentos que te estoy dando, no entiendo cuál es la razón de fondo que hay aquí, si es destruir el sistema y a lo mejor ni siquiera cumplir las expectativas de generar mayores recursos, sino que erosionar la institucionalidad. El crecimiento de los países, porque uno de repente dice, ya, pues ¿sabes qué más? Estás viendo puros problemas en esto, ¿cuál es la solución? ¿Cómo solucionamos el problema? A mí me puedo entender, la mejor forma de administrar una empresa, hay dos formas de administrar una empresa. Una es bajando los costos cuando hay problemas o aumentando las ventas. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, ya lo has descrito de forma bien precisa, o le estamos metiendo el palo a la rueda de la bicicleta, haciendo que la economía funcione más lento, espantando las inversiones que están aquí en Chile, espantando las eventuales inversiones que podrían llegar. Y cómo enfrentarnos a la situación de crisis económica pongámonos todos de acuerdo y hagamos crecer el país. Pocas personas entienden que un punto de crecimiento en la economía del país representan 800 millones de dólares adicionales para el erario, para el fisco. Si nosotros somos capaces de hacer que el país, en vez de estar creciendo un mediocre 1% o 2%, que fue en los últimos años, a subirlos al 3 o al 4%, vamos a generar un ciclo virtuoso y vamos a permitir que el fisco tenga más recursos con los mismos impuestos que hoy día existen, sin necesidad de subirlos. O sea, la base tributaria, ¿no es cierto?, se mantiene, pero la recaudación aumenta. Ahora, yo sé que y te escuchaba en algunos reportajes hablando de otras formas de optimizar los recursos fiscales. Cuéntanos qué otras cosas se te ocurren a ti para optimizar los recursos fiscales y aumentar los ingresos, para no decir todo lo que está haciéndose está mal, porque también la idea es buscar soluciones. Sí, bueno, sabemos tú y yo, ¿no es cierto?, que destruir es más fácil que construir, así que primero tenemos que ponernos todos de acuerdo qué es lo que queremos. ¿Queremos efectivamente, ¿no es cierto?, entregar más recursos al Estado? Eso es lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo. Y yo no sé, no estoy tan segura en la respuesta. ¿Por qué te digo eso? Porque desde la perspectiva y siguiendo la línea de argumentación que hacías tú, ¿no es cierto?, haciendo el símil con la empresa, bueno, ¿cómo produzco más? Bajo los gastos ¿no es cierto?, o cómo aumento los ingresos. Primero, nuestro Estado es un Estado ineficiente y hay una gran cantidad de recursos hoy día que se invierten en programas sociales, ONG, que perfectamente podrían tener un financiamiento privado y no tienen por qué salir del Estado. Eso como una primera cosa. Existen también, ¿no es cierto?, un montón de ministerios y red tapes que le llaman, que es todo el costo de burocracia, que con el sistema digital que se nos ha más encima impuesto de una manera maravillosa, creo yo, a raíz de esta pandemia. Yo de verdad que lo agradezco, porque antes tú, para poder hacer un trámite en impuestos internos, tenías que ir a hacer la cola, sacar el número, etcétera. Hoy día todos esos trámites que antes nos decían que si no eran de manera presencial no se podían hacer, se pueden hacer en línea, incluso sacar tu clave única en el registro civil. Francamente, no se comprende cómo hoy día podemos hacer todo por vía digital, y hace un par de meses, 3, 4 meses, nos decían que eso era inviable. Entonces, ahí tienes una cantidad de funcionarios públicos calentando asientos, no por culpa de ellos, sino que porque el sistema generó esa cantidad de pega
que a mí me parece que es re fácil recortar, ¿no es cierto? Hay que pasar una tijera de todas maneras y creo que es bastante claro dónde hay que pasarla. Eso por la vía de los gastos, que me parece que recortando por ahí vamos a tener ingresos disponibles que van a permitir, ¿no es cierto?, generar una mayor actividad. Después tenemos una segunda idea, que es que existe en Chile todavía, lamentablemente, cifras importantes de evasión en IVA y evasión en renta. En agosto de este año se implementó la boleta electrónica, que durante la discusión de su implementación en la ley de Sebastián Piñera de modernización tributaria, se cuestionó bastante a la autoridad del Ministerio de Hacienda por las expectativas que había de recaudar, pero en cualquiera de los números, la recaudación que se va a permitir va a ser mucho mejor de la que existe hoy día. Entonces, también ahí tienes una herramienta tecnológica que permite ir a buscar, ¿no es cierto?, aquellas evasiones y elusiones tributarias que por cada punto de IVA que se deja de recaudar, la maximización de esos recursos resulta ser muy interesante. Lo mismo en materia de renta, fiscalización en pago de impuestos a la renta también es importante. Entonces, y ahí engarzo un poco con la idea de ojalá llegar más recursos al organismo que está encargado de velar por el cumplimiento de los impuestos y que los impuestos no solo se paguen, sino que se paguen bien. Creo que dotar de mejores recursos y también de una mayor planta al Servicio de Impuestos Internos se hace absolutamente necesario porque gracias a ello el fisco tiene los recursos. ¿Ah? Si tenemos un mal Servicio de Impuestos Internos, vamos a tener una peor recaudación. Te quisiera mencionar que en épocas normales el Servicio de Impuestos Internos funciona bastante a tope, en el sentido de que está bastante bien estructurado el trabajo que ellos hacen. Los recursos que se destinan, el año pasado se destinaron 8.000 millones a mejorar los sistemas tecnológicos, que son absolutamente insuficientes. Ellos habían pedido 5 veces ese valor. Si tú le sumas además toda la carga administrativa que se les ha entregado a raíz de las leyes y beneficios que el Ejecutivo ha establecido para pasar los efectos del COVID-19, tienes una institución no solo absolutamente sobrecargada, sino que además se va a generar una imagen pública muy mala, en circunstancia que es uno de los mejores servicios públicos que tenemos reconocidos a nivel nacional y a nivel mundial. La gente se genera expectativa y si esas expectativas no son cumplidas, no le va a ir a echar la culpa al Parlamento, que fueron, ¿no es cierto?, los que establecieron esas obligaciones, sino que va a ser al organismo a través del cual le manda un correo electrónico y le dice, no, usted no califica, o por último no se lo manda porque se perdió la información en el ciberespacio. Entonces también ahí hay una carga que a mí me preocupa muchísimo. Yo, si bien no formo parte del Servicio de Impuestos Internos, estoy al otro lado y generalmente somos contraparte, me parece absolutamente indispensable que nuestros legisladores y el presidente de la República, cuando generan nuevas obligaciones de este carácter, tomen en consideración los fondos que se necesitan para que aquellos que implementan esas políticas puedan hacerlo, porque si no, tú sabes que las expectativas es lo peor que el ser humano puede tener, porque solo de ahí nacen, ¿no es cierto?, las desilusiones. Si tú no tienes expectativas y las cosas no pasan, da lo mismo, pero si tú te las generaste y no se cumplió, vienen las amarguras y generalmente las recriminaciones. Y lamentablemente aquí la recriminación no va a caer sobre, ¿no es cierto?, nuestros legisladores, sino que sobre el Servicio de Impuestos Internos en este caso. En resumen, Magdalena, un mal proyecto, un muy mal diagnóstico para la gente que está viendo posibles inversiones en Chile. Sin embargo, hay fórmulas de salir, hay formas de eficientar las cosas, hay formas de reestructurar la forma en que cobramos los impuestos, los gastos que están haciendo. Poca gente entiende que en Chile de cada 10 proyectos que el país o el gobierno realiza, 7 están mal evaluados o están perdiendo plata. Es decir, hay mucha plata que se está perdiendo por un problema de eficiencia. Magdalena, ¿no sé si quieres terminar con alguna idea? Sí, no, solamente redondeando lo que tú estabas diciendo, por eso yo partí, cuando tú me preguntaste, bueno, ¿y qué hacemos? Por eso yo te decía, yo no estoy tan segura que subir la carga tributaria sea una solución. Es más,
creo que va a producir el efecto contrario. Yo aprendí en mi curso de finanzas, cuando estudié impuestos, y no se me olvidó nunca, que los impuestos son las transacciones que se dejan de realizar en el mercado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si se dejan de realizar en el mercado, esa plata ya no está dando vuelta y pasa a la administración. Y te voy a mandar una lámina que le pedí a un dibujante que me ayudara con la idea para graficar que cuando las personas pagan impuestos, si pagan con un fajo de billetes que tiene, no sé, 1000 billetes, los billetes van cayendo en la calle a medida que van llegando, ¿no es cierto?, a la tesorería, que es el organismo que cobra, y después cuando llega efectivamente a las obras sociales, a la construcción de viviendas, de hospitales, etcétera, van quedando todos los billetes en el camino. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser más eficientes en la administración de los recursos y no estresar a los contribuyentes. La carga tributaria en Chile ya es una carga absolutamente acorde con los países con los que nos gusta compararnos, pero no con las comparaciones que no toman en consideración todos los factores, porque generalmente a nosotros nos muestran en los gráficos que estamos súper abajo en la OCDE, pero esa comparación es pera con manzana, y sabemos que tenemos que comparar cosas que sean iguales, y en esa comparación Chile sale bien parado. Así que yo te voy a mandar esos documentos para que ustedes puedan también verificar que las opiniones y las cosas que yo afirmo como verdades tienen un sustento. Y bueno, si el organismo que las emite ya no es fidedigno, ahí yo por lo menos deslindo una parte de mi responsabilidad. Pero creo que eso es muy importante. Creo que la carga tributaria, si se aumenta realmente, en mi opinión, creo que va a tener un efecto perjudicial. Sí. Hay hartos mitos respecto a los impuestos. El otro día entrevistamos a alguien de Australia y nos dimos cuenta de que el IVA en Australia es del 10%. Y de aquí el IVA es el 19%. Alguien podrá decir, no, pero es que el IVA no recauda mucho. Más del 50% de los ingresos del fisco es a través del IVA. Y el IVA le pega más fuerte a los pobres. Magdalena, te agradecemos mucho tu tiempo. Ha sido tremendamente valioso. Ojalá a la gente le guste este video y lo replique. No sé si quieres terminar con alguna idea. No, solamente decirte y agradecerle a la gente que nos está viendo, que ojalá revisen los documentos, son interesantes. Y bueno, espero que me convides otra vez, ojalá a conversar cosas un poco más positivas para ver cómo vamos a reactivar este país. Esperemos que sí. Muchas gracias, Magdalena. Que tenga un lindo día. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Adiós. Chao, chao.